ahora voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Se trata de Víctor Hugo García, quien es profesor de Estado, de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción. También es magíster en Historia, con mención en Historia Universal de la Universidad Católica de Valparaíso, y ha sido académico de distintos posgrados de la Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción, y por supuesto también de la Universidad del Desarrollo, donde también hace clases en pregrado en Ingeniería Comercial. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos hoy. Encantado, hola, encantado. Estamos ya, podemos dar inicio cuando usted quiera a esta actividad. Si quiere, usted puede explicar cómo va a ser la dinámica, que es una presentación. Estupendo. Muy bien, gracias Consuelo. Un saludo para todos, para todas, un saludo desde Concepción. Un placer inmenso poder conversar, más que dictar una clase magistral, poder conversar con todos y todas. La metodología, mira, vamos a hablar del tema de China, la importancia de China en el sistema mundial, mostrando muy brevemente cómo se ha ido posicionando y evidentemente cómo va nuestro país también en esta lógica, en este nuevo ordenamiento. Algunos autores están hablando de la chinodependencia para mostrar, ¿no es cierto?, cada vez el vínculo mayor que hay entre China y el resto de los estados del mundo, inclusive con la superpotencia dominante en este minuto. Allí yo les voy a proyectar un Power, vamos a ir trabajando con eso. Y por supuesto los invito a que vayan comentando, que vayan realizando preguntas si es necesario, a medida que yo voy conversando, que voy planteando temas. No se compliquen en eso, la idea es interactuar y evidentemente vamos a dejar unos minutos también para abordar o profundizar algunas temáticas. Así que los invito a intervenir, sea con micrófono, sea en el chat, no hay ningún problema, yo no me complico en eso, al contrario, en mis clases participo mucho de aquello, me encanta mucho que los estudiantes vayan reflexionando a medida que vamos conversando. Bueno, la charla la hemos llamado Chinodependencia en tiempo de coronavirus. Yo le coloqué estado de situación y proyecciones. Hay un proceso histórico que es la consolidación de China como un gran centro fabril del mundo, como un gran centro económico, y eso a lo mejor se pudo ver afectado en un principio por la pandemia que estamos sufriendo, experimentando en estos minutos. Sin embargo, pienso, creo, y los estudios así lo indican, que la tendencia se va a mantener, que China se va a seguir potenciando, que va a seguir ampliándose en el comercio mundial, que va a persistir y a consolidar, por ejemplo, sus inversiones, los dineros que invierte en otros lugares, ¿no es cierto?, en otros países. Eso va a seguir. Y además, el mismo tema del coronavirus ha mostrado lo relevante que es China. Cada vez que uno piensa, ¿no es cierto?, en insumos médicos, mira hacia China, desde el tema de las máscaras hasta, ¿no es cierto?, los ventiladores mecánicos y pasando por otra serie de equipamientos. Entonces, explicándolo en términos fríos, la pandemia ha dejado muy en claro que China tiene bastante que decir en estos momentos en el sistema mundial, pensando en términos económicos, sea comercial, sea financiero, y por el lado también lo tecnológico. Otro tema es lo político, otro tema, ¿no es cierto?, es lo cultural, que en otra oportunidad podemos conversar, y encantado estoy disponible para eso, ¿ya? Siempre cuando uno se aproxima a una temática, aunque no esté consciente, lo hace desde una perspectiva teórica. Es bueno, sobre todo para quienes van a iniciar estudios de educación superior y ya en educación media, no me cabe duda, que se les comenta que hay teorías, ¿no es cierto?, aproximaciones para ver la realidad, o conjunto, un constructo teórico que nos permita mejor ordenar la realidad. Yo voy a conversarles hoy desde el punto de vista de la teoría de la hegemonía. En términos simples, esto lo podemos explicar de que históricamente siempre hay estados o grupos de estados que buscan influenciar, que buscan controlar, que buscan dominar el sistema internacional o el ordenamiento internacional.
Eso lo hemos visto con mucha fuerza desde prácticamente fines del siglo XVIII en adelante, con el primer hegemón contemporáneo, que es el Reino Unido, ¿ya? Eh, Prácticamente su hegemonía duró hasta la Primera Guerra Mundial, artificialmente después, y eh, siempre también hay un retador, un Estado o un grupo de Estados que es el hegemón emergente, que lo llamamos así, ¿ah? Un hegemón emergente. Quien hegemoniza concentra sus objetivos, sus energías en tratar de mantener el control, mantener la influencia, direccionar el sistema. ¿Mm? En eso Estados Unidos, que es el que reemplazó al Reino Unido, ha sido muy hábil. En algunos aspectos ha sido maestro en levantar un sistema internacional que sea funcional a su afán de ejercer influencia, ¿ya? Eh, los estados hegemónicos emergentes, por supuesto, tratan de igualar al dominante y superarlo. No hay mucho tiempo, pero les doy algunos datos. En 1913, el PIB de Estados Unidos ya era similar al del Reino Unido. Y después de la Primera Guerra Mundial, ya es netamente superior e incluso empieza a igualar otros elementos del poder, ¿ya? Eh, en fin, los medios que uno utiliza para aproximarse a estos análisis se pueden resumir en los conceptos de poder duro y poder blando, ¿ah? El hard y el soft power, ¿ah? Que de una u otra manera el poder duro lo asociamos con economía, con capacidades militares, el poder blando con la cultura popular, las formas de ser, eh, el tema de las influencias en cine, en moda, en discursos, en música. Entonces, es un conjunto. Cuando tú ejerces influencia, cuando buscas influencia, no lo haces solo desde una perspectiva, es un conjunto. Ese es el enfoque teórico. En este momento el hegemón es Estados Unidos, evidentemente ya no con toda la influencia que tenía, por ejemplo, en 1950 o 1960. Y en esta coyuntura, el retador es China. Aunque no quiera, todo apunta a que China trata de posicionarse en el sistema mundial, eh, choca con Estados Unidos en algunos ámbitos y evidentemente en toda esa lógica nuestro país también queda inserto y debe manejarse en función de ese contexto, ¿ya? Estados Unidos ya tiene sus ámbitos de poder, sus métodos de influencia. Nosotros tradicionalmente hemos estado cerca de Estados Unidos, pero ahora está este otro actor que tiene una vitalidad tremenda, que ha tenido un auge muy, muy dinámico y que Chile ha entrado de lleno en esa dinámica del poder chino, como lo vamos a explicar en unos minutos. El contexto mundial y la lógica de nuestro país, ¿no es cierto?, en esta dinámica, la podemos graficar con ese mapa que me encanta y que debiera ser mapa obligado en todos los colegios y en todas las instancias de discusión, de análisis y de enseñanza. Un mapa con el Pacífico al medio y un contexto, ¿no es cierto?, en el cual nuestro país es parte de un núcleo. ¿Ah? Este núcleo que hoy marca el dinamismo de la economía mundial. Desde Nueva Zelanda, Australia, ¿no es cierto?, Singapur, los países del sudeste asiático, China, sin comentario, eh, Taiwán, Japón, Corea. Es decir, aquí hay la costa pacífica de Estados Unidos, la superpotencia mundial también está ahí. Un bloque, un grupo de países que se ha vinculado a la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, ¿no es cierto?, Colombia, México, y con Panamá y Costa Rica como posibles nuevos miembros. Entonces, aquí hay toda una dinámica, aquí se está moviendo esencialmente la economía mundial. Y en esas lógicas, evidentemente, Chile tiene que moverse. El emergente está aquí, en esta área. Eh, no sé cómo vamos hasta aquí, no sé qué les parece, no sé si hay algún comentario, alguien que quiera alguna intervención. Encantado lo escucho o lo leo. ¿Mm? Continuamos.
Ahora, en términos económicos, fíjense ustedes esa graficación, ese gráfico, en términos económicos, sí, sí, correcto la observación que hace ahí Claudia. Eh, en términos económicos, fíjense ustedes que Estados Unidos, esto es del 2017, ¿ah? Está elegido adrede del año. Estados Unidos casi representaba el cuarto de la economía mundial. ¿Mm? Es un poder económico tremendo Estados Unidos, todavía. Pero China ya estaba en el 14%. Y hoy tranquilamente los debemos tener en el 17%. Entonces, le grafico la dimensión de lo que estamos hablando, ¿ah? De las capacidades de las cuales estamos hablando. El resto del mundo es 9,41, comparado con lo que aquí aparece, ¿no es cierto? Para hacer equivalente a Estados Unidos tendrías que unir, ¿qué? Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, ¿ah? Y todavía no llegas a la mitad de Estados Unidos. Entonces, dejo posicionado ese gráfico, dejo esa variable para los comentarios y las conversaciones. Ahora, una marcada tendencia, ¿no es cierto?, en este minuto es definir a China como el centro fabril del mundo. Allí prácticamente se está construyendo, se está fabricando la mayoría de los productos que el mundo está consumiendo. Yo les voy a dar un solo ejemplo que creo que para este momento es muy decidor. El 80% de los medicamentos, por ejemplo, que Estados Unidos está usando en su país, se producen en China. Y a lo mejor hasta por fábricas, por centros fabriles estadounidenses, que se fueron allá, ¿no es cierto?, en busca de los menores costos de producir en términos más competitivos por las ventajas que estaba dando China y que está dando China hasta este minuto. Eh, Eso entonces nos lleva a que prácticamente hoy en el mundo se hable del Made in China cada vez más y con cada vez más también calidad. Estas cosas siempre han pasado. Cuando Japón empezó con su producto electrónico, de primera se decía, ¿no es cierto?, ¿cómo vas a comprar japonés? Eso no sirve, no es bueno. Hasta que se consolidaron. China está en ese mismo pie y con una velocidad muy, muy fuerte. Eh, entonces, esta tendencia va muy fuerte, va clarita. China transformándose en el centro fabril del mundo. En la historia siempre el comercio ha sido vital, siempre ha sido vital, sobre todo cuando se trata de temas de hegemonía, de influencia, y no necesariamente que tú la andes buscando así intencionalmente. El comercio es clave y en nuestro país su estrategia de desarrollo la orienta a eso, al comercio, comerciar con el mundo, ¿ya? Y ahí hay un gráfico que es bastante importante. La relación comercial entre Estados Unidos y China cada vez es más desequilibrada a favor de China, ¿ya? Allí está claramente especificado el diferencial que hacia el 2017 ya existía. Sigo colocando ese año porque ya sabemos lo que está haciendo el presidente Trump en estos minutos. Ya ese año el déficit comercial entre las dos grandes potencias era favorable a China por más de 300.000 millones de dólares, casi 400.000 millones de dólares. E increciendo. Yo les doy solo un dato para que puedan comparar. El PIB de Chile, el valor de Chile, la economía chilena vale 290.000 millones de dólares. Entonces, Estados Unidos tiene un Chile y medio casi en déficit en su relación comercial con China. Los chinos cada vez le venden más y de repente le compran algo a Estados Unidos. De ahí esa política tan agresiva de Trump de desatar una guerra comercial, ¿no es cierto?, y obligar a China a que le compre más. Ya podemos conversar de eso. Eso es una chino dependencia, llevado, ¿no es cierto?, a la primera potencia mundial. Estados Unidos, como el mismo Chile y un grupo selecto de países, cuando emiten deuda, emiten bonos, ¿ya? Emiten bonos que los compran los inversionistas o los compran los países. Estados Unidos es el mayor emisor de bonos del mundo, de deuda pública. Y vean ustedes quién es el principal comprador ya de la deuda estadounidense. China.
y cada vez subiendo su importancia en la adquisición de deuda estadounidense. Entonces, estás dependiendo, Estados Unidos, de las manufacturas chinas, estás dependiendo de que te compren la deuda, estás desequilibrando tu comercio en la relación con ellos para ir sumando algunas variables, ¿ya? Ahora, ¿cómo entra el factor Chile en esto? ¿Cómo vamos nosotros en este tema? ¿Ah? Eh, Sigo por la variable comercial porque me permite clarificar mejor. Podemos hablar de otros factores, no hay problema. Eh, la estrategia de Chile es una estrategia de libre comercio. Nuestro país tiene un arancel muy bajo. El arancel es lo que se cobra por las importaciones. Tiene un arancel oficial del 6%, pero prácticamente son contados con los dedos de las manos los productos que tienen ese arancel. Cuando aplicas el promedio de los aranceles, luego de ver los tratados de libre comercio, el arancel de Chile es 0,9%. Eso es lo que se cobra en promedio por los productos que entran al país. Y a su vez, ¿no es cierto?, Chile inició esta política con los militares, después la profundizó en democracia con los tratados de libre comercio. Y así como nosotros damos ventajas, con quienes firmamos los tratados de libre comercio, nos dan ventajas. Por lo tanto, nosotros le vendemos al resto del mundo en muy buenas condiciones, porque hemos firmado tratados con ellos. Y a su vez el resto del mundo nos vende a nosotros. Eso lleva a que Chile esté inserto en la economía mundial, que esté inserto en el comercio mundial, que reciba los beneficios de la dinámica mundial, pero también que reciba los golpes cuando hay problemas, sea la crisis asiática del 98, sea la crisis subprime del 2008 que reventó acá el 2009, sea hoy el impacto, ¿no es cierto?, de la crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, tienes que manejarte en función de esas lógicas. Y como está conectado con el mundo Chile, como está abierto al mundo, en forma natural se tiende a conectar con el centro económico más dinámico. Fue Estados Unidos. Estados Unidos hasta hace un par de años era el principal socio comercial de Chile, era el principal inversor en Chile. Traer dinero, ¿no es cierto?, invertir acá. Y ese sitial lo perdió a manos de China. Y fíjense ustedes el dato ahí. Hoy China capta el 32% de las exportaciones chilenas. Y eso va a seguir subiendo, porque China para producir necesita materias primas, necesita insumos, para alimentarse necesita comprar mucho. A medida que crece la clase media china, van consumiendo más. A medida que aumentan sus ingresos, se va a sofisticar más la demanda. Por lo tanto, allí Chile trata de entrar con sus productos de diversa gama y particularmente alimentos. Entonces, en su momento, por ejemplo, la Coca-Cola decía, cuando estaba China en auge en los 90, ¿no es cierto? Ellos decían, imagínense a China que cada chino compra una Coca-Cola. En ese momento eran 1.280 millones de habitantes. Entonces, no te iba a dar la capacidad. Hoy día ya van en más de 1.300, ¿no es cierto?, 50 millones de habitantes. Entonces, lo mismo, las cerezas, ¿ah? Que compren las cerezas chilenas. Entonces, esto va a seguir creciendo. Y vamos a seguir aumentando la dependencia respecto de China en materia comercial, ¿ya? En materia comercial. A su vez, nosotros les compramos el 24% del total de las importaciones. De lo que traemos del resto del mundo, el 24% se lo compramos a los chinos. Entonces, esta es una relación que va increciendo. Claro, no podemos hablar de la Chile dependencia, ¿no es cierto?, si lo miramos desde China, porque le compran a todo el mundo y nosotros somos una partícula en ese juego. Pero si lo vemos de aquí hacia allá, ya vamos en el 32%. ¿Mm? Estaba viendo el chat, pero bueno, no hay comentarios. Eso es en materia comercial. Insisto, indistintamente de los periodos históricos de las potencias, de los estados, siempre va a existir comercio.
No sé, pues si ustedes ven la Guerra de las Galaxias, una de las grandes confrontaciones de, de los argumentos es el tema comercial. ¿Quién controla el comercio? Lo que va cambiando, ¿no es cierto?, son los bienes, los servicios, a medida que avanza la historia. Pero el comercio siempre ha estado presente. La guerra de Troya fue por una razón comercial. Eh, lo de Helena, bueno, es un asunto eh, que se explicó para mononar eso, ¿no es cierto? Pero lo que se está... te leí, Tomás, ¿ah? Te comento de inmediato. Eh, la guerra de Troya se hizo en el fondo fue para controlar el paso de los granos que venía desde la actual Ucrania. Esa zona ha sido clave, siempre. Ucrania, granero del mundo. Entonces, había que controlar esos estrechos y se desató el conflicto. Tomás dice, ¿puede esta chino dependencia traer graves consecuencias a futuro? Habría que especificar, Tomás, qué entiende por graves consecuencias, eh, pero sí te puedo dar consecuencias ya algunas, que el comercio mundial cada vez está siendo controlado por China. Si tú revisas las relaciones, las estadísticas con la Unión Europea, por ejemplo, te vas a dar cuenta que es así. ¿Qué decir con África? China está en una política muy agresiva en África, inclusive comprando territorios, ¿ya? Para poder desarrollar sus propias actividades agrícolas y abastecer a su población. Eh, el mismo tema con los países cercanos del Lejano Oriente, que cada vez giran más en torno a el comercio chino. Revisa la relación de Australia con China, de Nueva Zelanda. Principal mercado China. Entonces, evidentemente que eso es una consecuencia cierta y que se va a profundizar. Eh, la gravedad de eso, evidentemente, te la puedo manifestar en este minuto en el hecho de que si tú dependes de un núcleo, sea donde sea, si ese núcleo entra en problemas, tú automáticamente vas a tener problemas. Entonces nosotros, por ejemplo, el precio del cobre anduvo sufriendo un poco cuando se desató la pandemia en China, porque compraron menos, tuvieron que hacer cuarentena, bajaron la actividad económica y el precio del cobre bajó. Te doy un ejemplo. Si se hubiese complicado más el tema, nos habrían dejado de comprar una serie de productos y los ingresos de Chile habrían sufrido más de lo que han sufrido, porque las exportaciones de Chile han caído mucho, ¿ya? El tema del control de las finanzas mundiales igual. China tiene unos excedentes financieros tremendos y va a salir a invertir con esos dineros. Así que ahí te doy una aproximación, Tomás. Nicolás, se puede decir que ya en un tiempo la economía de Estados Unidos va a caer bastante. Eh, mira, Nicolás, sí, la tendencia es que eh, el porcentaje del PIB de China a nivel mundial va a ir aumentando y Estados Unidos va a ir disminuyendo. Uno, por la vitalidad china y dos, porque Estados Unidos en algunas áreas no va a poder competir. ¿Ah? Si yo te llevara esto a la teoría de la hegemonía, tendría que decirte que estaríamos en una especie de traslape hegemónico, en donde la potencia emergente le va tomando paulatinamente áreas de influencia a la potencia dominante. Lo mismo que hizo Estados Unidos con el Reino Unido. Ahora lo estaría haciendo China con Estados Unidos. Pero todavía no demos por derrotado a Estados Unidos. Ha demostrado una capacidad sorprendente, un dinamismo notable, y voy a retomar ese tema en las conversaciones finales, ¿ya? No lo demos todavía por superado. Julián, sí, te estoy leyendo, Julián. Em, bueno, Tomás insiste que sucedería si se desata un conflicto bélico con China, hipotéticamente hablando. Sé que no es un profeta. No, no lo soy, Tomás. Pero te puedo dar algunas tendencias. Esa es la gracia de quienes estudiamos un poquito la historia, las tendencias, y que cotejamos con lo que ha ocurrido antes. Debo decirte que de una u otra manera Estados Unidos se está preparando para esa variable. ¿Eh?
Estados Unidos está en toda una política de rodear a China, ¿m? Por si China se coloca hostil para tener capacidades de presionar a China. Te doy un solo ejemplo. En el norte de Australia está construyendo una mega base naval en Darwin para desde allí controlar todo el tráfico chino por el estrecho de Malaca. Después lo buscas en un mapa. El estrecho de Malaca es donde está Singapur al final, ¿ah? En la península esa. Por ahí hay un estrecho donde pasa el grueso del comercio hacia China y del abastecimiento petrolífero. Entonces, eh, la historia ha mostrado que de repente los traslapes hegemónicos terminan en conflicto. Y sobre todo cuando la potencia hegemónica se ve superada, eh, como último recurso usa la variable militar. Y en este momento Estados Unidos nadie le puede hacer el peso militarmente. Así que solo te dejo esas variables ahí en el análisis. Julián, en las universidades, dependiendo de quién pille la cura entre Estados Unidos y China, cambiará el modo de cómo ver la economía y si el yuan puede pasar a ser la moneda a nivel mundial. Sí, va a cambiar todo, tu forma de vida, las clases, aunque volvamos presencial, por ejemplo, las clases online no las vas a poder dejar de lado. Ya hemos visto los méritos y los deméritos de eso. Eh, la profundización de la tecnología. ¿Por qué tienes que ir a una oficina a hacer una serie de trámites si lo puedes hacer online? Eso llegó para marcar un quiebre completamente. Y la economía, evidentemente, siempre en estas crisis hay algunos que pierden, otros que ganan. Los supermercados no dan abasto, pero las multitiendas, no sé si con suerte estarán vendiendo una prenda de ropa, por colocarte un ejemplo, y eso lo puedes proyectar a nivel mundial. Y si China es la economía dominante y es estable, evidentemente que su moneda va a ser la divisa internacional, así como el dólar superó a la libra esterlina. Sí, por supuesto. Martín Durán, en otro tema, sin embargo, ¿seguirá China coartando la autonomía y libertad en Hong Kong y tratará de anexar la isla de Taiwán militarmente? Ya Tomás me dice que entiende. Sí, mira, siempre cuando emerge una potencia, lo primero que hace es controlar su territorio, plenamente. Y China tiene un desafío tremendo ahí porque está el territorio, ¿no es cierto?, de Hong Kong, que está negociado con los británicos en un estatus especial. Y además, Hong Kong tiene una forma de ser distinta. Ellos han practicado la democracia al estilo occidental. Es gente que disfruta de su libertad. Es una economía de mercado, es una economía abierta. Su juventud se conecta con el mundo. Entonces, no van a aceptar de buenas a primeras que un centro dictatorial, totalitario, como es China, les venga a imponer todo y los vuelva, no, y los lleve hacia un modelo que ellos no han experimentado. Hong Kong desde el siglo XIX está con eso, bajo el dominio británico, hasta que lo entregó Gran Bretaña, ¿no es cierto? Entonces sería cambiar radicalmente tu forma de ser y es un desafío grande allí para China y para el sistema mundial, porque Estados Unidos utiliza eso para hostigar a China también, ¿no es cierto? Sobre eso. Y Taiwán lo mismo. Ya es un país, es un estado bueno, prácticamente lo reconocen dos o tres, pero es un territorio con prácticas capitalistas, que practican democracia, que tienen ya su forma de vida. Y tampoco llegar y avanzar sobre Taiwán. Te diré que tiene un poder aéreo bastante fenomenal. Pero también lo dejo ahí. Trinidad. Al principio hablamos de poder de los países hegemónicos, que son el duro que es la economía y el blando que es la cultura. ¿Cómo influye China en la cultura? Buenísima, buenísima, Trinidad. Eso me encantó. Yo creo que en este minuto, mira, tú para tener una proyección hegemónica mundial o ejercer influencia, tienes que tener un discurso, tienes que encantar, tienes que proponerle algo al mundo. Los británicos, ¿no es cierto?, hablaban de la educación, hablaban de el conocimiento científico, hablaban de la libertad. Y junto con eso iban con su dominación. Los estadounidenses son un poco parecidos. Ellos hablan de democracia, de libertad, de derechos humanos,
El tema es que los estadounidenses se creen los llamados a salvar el mundo. Son un pueblo mesiánico. Ellos colonizaron Norteamérica para construir un paraíso terreno. Y además, en la lógica de que poco menos que son un pueblo elegido para llevar la libertad al mundo. Hay allí fuertes influencias judaicas de por medio. Entonces, donde va Estados Unidos, ofrece eso, plantea eso, y ese es su discurso. ¿Y qué puede ofrecer China? No puede solamente ir por el mundo vendiendo cosas o tratando de fabricarte cosas. Tiene que levantar un discurso, una propuesta. Y en este momento no la tiene. ¿Te va a ofrecer libertad? No. ¿Te va a ofrecer democracia? A lo mejor una democracia al estilo autoritario podría ser. ¿Te va a ofrecer defensa de los derechos humanos? Bastante difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer China para posicionarse a nivel mundial? Está hablando de su modelo de desarrollo. El hecho de, una u otra manera, mezclar la centralización del poder, la dictadura, derechamente, con espacios de libertad económica, con dirigismo económico para lograr el desarrollo, para ayudar a la población. Y ahí hay que poner ojo. Está bien interesante esa estrategia. No solo hay capitalismo, no solo hay marxismo, no solo hay democracia, no solo hay totalitarismo, también está esta versión china, según ellos. Y por ahí va interesante la cosa, fíjate. Bien interesante. Bien. Podría ser, Martín, podría ser un fascismo con características chinas. Bueno, todo sistema autoritario, totalitario, tiene rasgos fascistas. Siempre se asoció el fascismo con a lo mejor posiciones de derecha, que el fascismo nunca ha sido de derecha, pero se utilizó con eso. Pero resulta que, por ejemplo, ahora en la convulsión social afloró el concepto de fascismo de izquierda. Entonces, los temas de fascismo son transversales. Cuando tú eres autoritario, cuando exaltas la disciplina, la jerarquía, rasgos dictatoriales, exaltas demasiado la juventud, los desfiles, lo militar. Esas son cosas fascistoides, ¿no? Que son transversales. Sigo. China, inversión extranjera. Consuelo, tú me avisas cómo va el tiempo, por favor, ¿ya? En el caso de Chile, mira, para ir cerrando, China dudó mucho de entrar a Chile. Lo intentó en otros lugares, lo intentó en Venezuela, lo intentó en Perú, lo intentó en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Y a Chile, mira que son muy reglamentarios los chilenos, exigen mucho. Andan fiscalizando, mira la visión, nosotros nos quejamos de que no fiscalizamos. Y ellos decían, andan fiscalizando por todos lados. Está difícil entrar ahí. Pero no les empezó a ir bien en las otras partes y decidieron entrar a Chile. Profundizar la relación comercial y particularmente la inversión extranjera. La idea de China es que Chile sea el centro de negocios para Sudamérica, su plataforma de acción para Sudamérica. Y es lo que en algún momento hizo Gran Bretaña y es lo que en algún momento hizo Estados Unidos. Y China muy silenciosamente está priorizando a Chile para desarrollar sus negocios en América Latina y particularmente en Sudamérica desde aquí. ¿Ya? Algunos ejemplos, ustedes ya saben. Los chinos compraron el 24% de SQM, un negocio de 4.200 millones de dólares. 4.200 millones de dólares. ¿Ya? Adquirieron Chilquinta, 2.300 millones de dólares. Compraron la Salmonera Australis en 920 millones de dólares. Huawei instaló un centro de datos porque Huawei eligió a Chile como centro de operaciones. Y ya el año pasado China se transformó en el principal inversionista extranjero en Chile. Entonces, tienen la materia comercial, el tema comercial y ahora la inversión extranjera. ¿Ya? Si lo llevamos al plano de la tecnología, y aquí va la última variable de análisis para conversar después, más todavía,
Les muestro ahí el sistema de cableado submarino, cómo se conecta al mundo y cómo se manejan las comunicaciones. ¿Ya? Hay una sola línea hacia Sudamérica, hacia Panamá concretamente, que sale desde, que se conecta con el nudo aquí de Japón. ¿Ya? Eh, China quiere hacer una conexión con Sudamérica. Un cableado submarino de fibra óptica que permita la transmisión en 5G, la tecnología del momento y del futuro inmediato. La tecnología 5G, que es la velocidad, ¿no es cierto?, ya mayor, que te permite mover una gran cantidad de datos, eh, la necesitas para la electromovilidad, vehículos electrónicos, trenes electrónicos, autos electrónicos sobre todo. La necesitas para la tecnología de las cosas, manejar tu casa, manejar la electricidad en tu casa, manejar la lavadora, el refrigerador a través del celular, por dar algunos ejemplos. Y Chilito ideó un proyecto y lo está licitando en este momento de vincular con fibra óptica a China y nuestro país. Ese es el proyecto. Y Japón entró a la competencia y le propuso a Chile su propio proyecto. El azul es el chino, el burdeo es el japonés. La gracia es que los dos llegan a Chile. Y desde aquí se distribuiría, ¿no es cierto?, la tecnología 5G al resto de Latinoamérica. Es un proyecto grandioso, un proyecto que se está jugando día a día y que el común de los mortales no tiene idea de esto. Así se juegan los temas a nivel internacional y mundial. La oferta de Japón es que vincularía a Tahití y le daría la posibilidad a Isla de Pascua para conectarse y llegar a Chile. China reaccionó y dice, no hay problema en que conectemos Isla de Pascua, ¿ya? Y vamos con el cableado. ¿Qué implicancias tiene esto? Que quien maneja los datos, que quien maneja la información, maneja el poder. En eso Estados Unidos es maestro. Pero con esta tecnología, China evidentemente entraría a competir y a controlar los datos de mayor envergadura, de la nueva tecnología, de las nuevas tendencias. Y Estados Unidos lo sabe y vino a Chile su ministro de Relaciones Exteriores, Mike Pompeo, y le dijo derechamente a Chile, mira, no te conectes con los chinos, no andes con los chinos, no son confiables, van a tener problemas. Y se llevó y vino más encima y criticó el viaje de Sebastián Piñera a China, ¿no es cierto?, el año pasado. Y como dice ahí el titular, se llevó un doble no. Quería una intervención militar en Venezuela, Chile le dijo, no, mira, hay que arreglar eso políticamente. Y respecto al viaje a China, yo veré lo que hago. ¿Con quién me junto? ¿Con quién ando? Somos amigos los dos, somos socios, pero yo no te ando diciendo con quién te juntas. Por lo tanto, tú no me vengas a decir a mí con quién te juntas. Y le coloco ahí paralelo eh, el líder, ¿no es cierto?, de Huawei en Chile, que lo dice con todas sus letras. Queremos construir Huawei Chile como una referencia para Sudamérica y para el mundo. ¿Mm? Huawei está liderando ese cableado submarino que busca llegar a Chile. Entonces, para cerrar, si vemos a Chile con una proyección mundial por su sistema económico, políticamente también queremos vincularnos con el mundo. Nos conectamos con Estados Unidos, con Canadá, con Europa. Faltó una flecha aquí hacia Medio Oriente, África, no es que lo olvide, y particularmente con Lejano Oriente y con Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Sudeste Asiático, Vietnam, China, Japón. Chile ya tiene una infraestructura de comercio, tiene vínculos con el mundo. Por lo tanto, si te conectas con Chile, vas a poder vincularte con los acuerdos que tiene. ¿Ya? Si le suman a eso el proyecto chino de fibra óptica submarina, si pensamos de que es el principal socio comercial de Chile,
y se ha transformado en el principal inversor en Chile, vemos evidentemente que vamos hacia una chino-dependencia. Y eso ha quedado particularmente claro ahora con el coronavirus. No vamos a Estados Unidos, ni a España, ni a Bélgica a buscar los ventiladores mecánicos. Vamos a China. Las mascarillas no las traemos de Australia, no las traemos de Alemania, vienen de China. Y puedo darles ejemplo toda la tarde. Eso está golpeando la estrategia estadounidense, que ve en su posición hegemónica a América Latina como una zona de seguridad, que no debe haber ninguna potencia allí hostil, y Chile ha jugado siempre un rol importante en esa estrategia. Y resulta que Chile está en una posición bastante fuerte y cada vez más profunda con la potencia emergente. Entonces, se me adelantó eso. No le podía gustar eso a Estados Unidos, no le puede gustar. Y en este momento tenemos dos grandes variables, y ahí voy a la conversación. ¿Cómo quedamos en esta confrontación entre China y Estados Unidos? ¿Y qué vamos a hacer respecto de la chino-dependencia? Dejo esas dos preguntas. Ahí está el qué hacer. Voy a ver el chat. Aquí. Nicolás, hoy día Chile tiene tratos con Estados Unidos. Sí, sí. Hay mucha conexión, sobre todo en el ámbito militar. Hay proyectos de tecnología militar. Eh, Chile y Estados Unidos hacen ejercicios militares continuamente. Las inversiones de Estados Unidos no son menores, perdió el primer lugar, pero no son menores. El comercio con Estados Unidos no es menor. Compartimos la visión de mundo respecto a la libertad, el capitalismo, la democracia. Sí, sí, tiene muchos tratos con Estados Unidos. Tomás, si, como usted dice, que maneja la información tiene el poder hegemónico, esto nos puede traer consecuencias en cuanto al espionaje político, considerando que China es bien conocida. Sí, correcto. Es lo que juega Estados Unidos. Te dice, mira, ¿sabes qué? Te van a espiar, te van a manejar todo, van a saber todo. Y tengo que ser muy franco aquí. Eh, no es lo que hacen ellos también. En este momento Estados Unidos, por ejemplo, no sé, cualquier impresora tiene un código de las impresoras y te saben dónde se imprimió tal panfleto contra Estados Unidos, hasta el modelo de la impresora. La información satelital la maneja Estados Unidos, los sistemas informáticos. Entonces, obvio. Y cuando Estados Unidos dice, mira, te van a pinchar, te van a manejar la información, es porque ellos hacen eso también. Sí. No, Estados Unidos no puede, Claudia, Estados Unidos no puede competir en ese sistema. Solo está compitiendo China y Japón en el cableado submarino hacia Chile. No están en condiciones de competir. Estados Unidos se ha ido quedando atrás, un poquito atrás en la tecnología 5G. Y eso es lo que los tiene un poco complicados. ¿Ya? Martín Durán. Celebramos 31 años de la masacre de Tiananmen. ¿Cree usted que es posible otro movimiento? Mira, aquí hay dos grandes tendencias. Hay un profesor en la U de Desarrollo, Yun-So Lee, con el que tenemos una breve discrepancia ahí. Yun-So dice que China nunca va a tener democracia, que no es un Estado como Occidente. Yo defiendo un poco la idea de que la teoría de la modernización, esto de desarrollo económico, urbanización, clase media, aumento del ingreso, conexión con el mundo, necesariamente lleva a que los sectores, sobre todo jóvenes, aprecien la libertad. Llega un momento en que quieren decidir, que quieren tener opinión. Y evidentemente que si, mientras más se potencia la clase media en China, van a empezar a pedir algunos espacios políticos. Y evidentemente que va a haber presión en ese sentido. No sé si de la envergadura de Tiananmen, pero va a ocurrir.
Y tú podrás reprimir, podrás masacrar en algún momento, pero al final las personas llegan a eso. Mira, por último, déjame ver, déjame decidir qué leo, qué veo en Internet. Ustedes saben que China censura todo, lo que no le convenga. Sí, yo creo que va por ahí. Y bueno, siempre el espionaje va a existir, así que ahí hay que tratar de ser lo más cuidadoso posible, ¿no? Ajá. Em, Tomás, o sea, en el fondo, ¿hasta qué punto la modernización se contradice con la nula libre expresión? Añadiendo la pregunta de Martín. Sí, sí, la modernización generalmente va por la línea de la libre expresión, por la línea de la libertad de asociación. Yo tengo derecho a decir lo que pienso. Yo tengo derecho a reunirme donde quiera y con quien quiera, siempre que no atente contra la moral, la buena costumbre y los derechos de los demás. Eh, pero eso es para nosotros los occidentales. Los chinos son orientales. Ellos nunca en su historia han tenido democracia. Entonces hay que manejar esa variable. ¿Ya? Pregunta, ¿qué hacemos como Chile? Y me gustaría escuchar a alguien, ¿no? ¿Pueden usar micrófono, Consuelo? Supongo que sí. Pueden usar micrófono, si alguien quiere comentar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos profundizando nuestra relación con China? Eh, ¿Seguimos permitiendo que la chino-dependencia persista, continúe? ¿Qué hacemos en esta pugna entre Estados Unidos y China? No sé si alguien quiere comentar. Pueden habilitar su micrófono si quieren comentar sobre esta pregunta o también hacerla por el chat, como ustedes quieran. Sí, es que quiero escuchar a alguien. Me siento solo en la pradera. Hola, Ahí Hola, está. ¿quién habla? hola. Tomás Hola, Cádiz. Tomás. Dale. Sí, en el fondo yo creo que si lo vemos desde una perspectiva, desde una mirada en que en algún momento, y como se están dando las cosas, puede ocurrir un conflicto bélico, teniendo en cuenta que actualmente tenemos muchas relaciones militares con Estados Unidos, Ujú. si, si tomamos en cuenta la oferta que está haciendo China, sería un poco como dejar de lado o los estadounidenses, los americanos se van a sentir traicionados eh, por esta aceptación de tratado. Y en caso de un conflicto bélico, no creo que saldríamos muy bien parados, porque a pesar de que somos una potencia latinoamericana, no dejamos de ser eso, creo yo. Sí, ya, estupendo, Tomás. Está muy bien. Ese es el cuidado que debes tener. Eh, Chile se vio, mira, confrontado de una u otra manera también durante la Guerra Fría. Eh, claro, la mayoría del periodo estuvimos cerca de Estados Unidos. Sabemos lo que ocurrió con la Unidad Popular, ¿no es cierto? El mismo Eduardo Frei Padre trató de alejarse un poco de Estados Unidos, ser más independiente, pero no lo logró. Eh, la Unidad Popular intentó una política de acercamiento con la Unión Soviética y de alejarse derechamente de Estados Unidos. Y ya sabemos cómo terminó. Y no solo por la intervención de Estados Unidos, sino también por las variables internas. Eh, Ahora, en el tema de China, Chile trata de ser muy inteligente. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy amigo tuyo, no vamos a estar juntos, yo no te voy a traicionar, no hay ningún problema. Eso es lo militar, ¿ya? Pero no puedes venir a imponerme con quién voy a comerciar. O no puedes decidir quién hace inversión en mi país o no. Lo delicado, fíjate, es que si China controla la tecnología 5G y Chile toma ese proyecto, evidentemente que va a quedar vulnerable en cuanto a información y va a quedar vulnerable Estados Unidos a través de la información que le traspasa a Chile o que Chile le traspasa a ellos. Y ese tema hay que asumirlo, ese tema hay O que sea, enfrentarlo. ¿Ya? Chile, disculpa, Chile vendría Sí, siendo como un puente para llegar a Estados Unidos sí, y a su información. sí, sí. Ok, Y en eso Estados Unidos tiene toda la razón. Y le ha dicho a Chile, si tú concretas esto, yo voy a cortar los flujos de información contigo. ¿Mm? Se lo dijo. ok. Buen dilema, ¿eh? Buen dilema. Es un Eh, dilema que en el fondo, disculpa, sí, también
Por otro lado, viéndolo desde una perspectiva económica de globalización y de modernización, Chile quedaría obsoleto quizás por cuántos años en cuanto a la tecnología 5G, que ya se está utilizando en muchas potencias, en muchos países bien desarrollados. Chile quedaría completamente apartado desde ese punto de vista. O tendría que ir a otras opciones tecnológicas porque Europa está tratando de desarrollar eso, el mismo Estados Unidos, pero no van con la velocidad de China. Entonces quedaría rezagado. Lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, allí es de una u otra manera no vincular las áreas vulnerables, usarlo para Internet de las cosas, ver todo eso de electromovilidad, pero usar tu propio sistema, o quizá un poco más lento, en las áreas de manejo político, de manejo militar. Ahí va a haber que buscar una fórmula, y yo creo que va a ir por ahí ese tema, ¿eh? O Va a ir sea, por ahí. el dilema sería velocidad o privacidad. Correcto. Ok, Velocidad y progreso versus privacidad, ¿no es cierto? Porque velocidad y progreso, la electromovilidad, ¿ah? ok, O la ok. Internet de las cosas. La robótica, la Ujú, robotización, la economía va para allá igual, sí, correcto. muchas gracias. No, encantado, encantado. Em, Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Les he puesto ahí algunas variables, ¿no es cierto? Les he puesto algunos planteamientos para que puedan meditar y conversar sobre eso. Em, sí, mi opinión, yo creo que hay que seguir vinculado, seguir evidentemente tomando beneficios de la relación con China. No hay que dejar de lado a tus amigos tradicionales. Martín dice la inteligencia artificial. Estupendo, Martín, estupendo. Esa es la otra parte de la tecnología del futuro que ya viene y China va liderando. Estupendo. Entonces, no podemos desvincularnos. Sí tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos y particularmente en esta excesiva dependencia comercial hay que tener cuidado. No solo porque desconfiemos de China, sino que imagínate que hay una crisis en China y se nos viene abajo todo el entramado de ventas. Entonces, hay que seguir diversificando los mercados, diversificando la producción, para que junto con el crecimiento de la dependencia hacia China, aumente también la proyección y el vínculo con los otros centros mundiales económicos. Creo que por ahí va el tema. Chile ha sabido hacer eso muy bien y no me cabe duda que va a persistir en aquello. Eso, eso. Ahí Eh, parece que hay una última pregunta de Ani Hernández. Ania, Claro, no es más que nada una afirmación. sí, sí, Chile tiene que seguir sacando lo mejor de ambos países y no irse por un solo lado. Sí, un poco ese es el resumen, Ania. Nosotros somos un país independiente, somos bastante orgullosos. Con Estados Unidos hemos confrontado varias veces. Recuerden a Ricardo Lagos, cuando le pidieron que votara a favor de la intervención en Irak, Bush hijo, y Ricardo Lagos le dijo que no. Nos amenazó con no firmar el Tratado de Libre Comercio. Chile le dijo, de acuerdo, es tu problema. Yo no tengo inconveniente en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, tiene que persistir en esa política. Concuerdo, Ani, contigo. Eh, Claudia, quizás sea mejor elegir la opción de Japón. Del cableado. Buena, buena, Claudia. Pero fíjate que debo contarte que Japón está muy conectado con China en cuanto a la tecnología 5G. Por lo tanto, lo más probable es que China eh, también use a Japón y bypassee a Japón para lograr su objetivo. ¿Ah? O bypassee con Japón. Está bien interesante eso, fíjate. Bien interesante. Profesor, yo le tengo una pregunta. ¿Consuelo? Ya, Sí, encantado. Dale. pero antes sí les voy a pedir que nos contesten una breve encuesta, súper cortita, y la voy a tirar por mientras, que hago la pregunta. Estupendo, estupendo. Es sobre el desarrollo de la vacuna para el tratamiento del coronavirus. En fondo, si Wow. China desarrolla esta vacuna, ¿qué implicancias podría tener
en esta guerra comercial, sobre todo con Estados Unidos? ¿En qué posición quedaría Estados Unidos si China al final es el descubridor de este tratamiento? Mira, mira Consuelo, te fuiste en dura. Bien, buena, buena. Fíjate que esa es otra faceta del poder. Eh, y en este momento existe una carrera, así como han existido otras carreras en esta materia, por quién logra primero la vacuna. Y no me cabe ninguna duda que por el lado y por abajo hay espionaje, contraespionaje y todo ese tema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quien logre primero desarrollar la vacuna no solo va a quedar en la historia, el país o los científicos, ¿no es cierto? Sino que además vas a dominar el mercado en cuestión. Y es una vacuna que la vas a tener que vender en todo el mundo. O sea, no solo en China, Estados Unidos, Chile o Japón, ¿no? Es un tema mundial. Entonces, eh, eh, va a quedar mejor posicionado el que lo logró, demostrando que tecnológicamente, científicamente, en capacidad humana es mejor, y va a quedar mejor posicionado en el comercio y evidentemente con un prestigio mucho más alto. Y en esa pugna están en este momento concentrados básicamente tres: Alemania, China y Estados Unidos. En una de esas nos llevamos la sorpresa y es un cuarto o un quinto el que lo logra. Pero los que están compitiendo codo a codo son esos tres estados. Así que sí, sí, Consuelo, la implicancia es muy, muy grande, muy grande. Porque es tecnología, es economía, es comercio, es recurso humano, es tratamiento de crisis. Le puedes colocar una serie de variables al análisis. Muchas gracias, profesor. No sé si No, alguien encantado. tiene una última pregunta para hacerle a Víctor Hugo. Al parecer. No, nada, pero muchas gracias, muy Ahí hay interesante. una última pregunta. Jason, ya. Jason Cabrera. Gracias. Ya, la última pregunta, Jason. Esto se plantea igual que con la carrera espacial, para demostrar quién tenía la tecnología más avanzada y poder a nivel mundial. Sí, sí, Jason, puedes hacer un símil. Eh, lo otro, por supuesto, era un poquito más de orgullo, de prestigio, ¿ah? Eh, esto es concreto, es decir, mira, es una vacuna, es comercio, es tecnología, pero sí, sí podrías hacer la comparación, porque además en la carrera espacial sacaste mucha tecnología avanzada, mucho, por ejemplo, material liviano, que después se usó en la aviación civil, el tema de los alimentos, de deshidratar, ¿no es cierto? Los alimentos en seco o en caluga, sí, 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 muy bien, muy bien. El teflón, entre otras. Estupendo, estupendo. Bueno, ahí Martín da las gracias, no, gracias a usted, Martín, encantado, un gusto tremendo. Y cada vez que tengamos la oportunidad, por supuesto, estamos disponibles para conversar. Así que encantadísimo, muchas gracias, éxito y cuídense, cuídense, cuidarse mucho. Bueno, Gracias, muchas muy gracias, interesante. profesor Víctor Hugo. Nosotros Gracias. les damos las gracias a ustedes por acompañarnos y los dejamos invitados ya desde ahora para que conecten la próxima semana a una charla que vamos a tener en inglés. El próximo jueves a las 4:30 también. Y ahí están los datos de contacto, tanto míos como de Gonzalo Marín, quien es el coordinador de admisión de la sede de Santiago. Y también está la ficha de inscripción de las charlas de junio y una de julio, y también el concurso que tenemos como facultad para que nos envíen un videíto y se pueden ganar interesantes premios. Así que están todos invitados a participar en todas las actividades virtuales que tenemos para ustedes durante junio y todas las que se vendrán durante este año. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.